El derecho constitucional es un área de conocimiento propia de la ciencia jurídica que involucra la parte neurálgica de todo sistema jurídico normativo. Y como área de conocimiento nos debe preocupar y ocupar a quienes estudiamos y valoramos el derecho como una forma de convivencia pacífica. De este modo vamos a pasar a explicar 3 ideas importantes para esta primera semana. La primera sobre los alcances del derecho constitucional, su origen e importancia. La segunda sobre qué significa el derecho constitucional como forma de pensamiento o como constitucionalismo. Y la tercera, vamos a razonar sobre la importancia de los principios en el derecho constitucional. Partiendo por la primera idea, el derecho constitucional se va a entender como un área disciplinar propia del derecho público, la más importante, claro está, porque justifica la existencia del Estado, porque otorga derechos a los ciudadanos, establece deberes para estos y pone límites al ejercicio del poder político. Además de llevar en su denominación el nombre de político, hace que tenga una connotación tal vez discutible, tal vez flexible, pero por demás validante de su origen. Porque este derecho constitucional va a tener sentido y va a tener el alcance que tiene a partir del establecimiento de los estados modernos, esto es, después de la Revolución Francesa. De este modo, el derecho constitucional ha significado un área y una veta de justificación y validez de los demás derechos porque reconoce la relevancia y límite de los demás ejercicios de conocimiento jurídico, pero también interviene en la solución de ciertos conflictos que estos puedan tener a partir del trabajo de una corte o tribunal constitucional. En el caso boliviano es el Tribunal Constitucional el principal validador del derecho, así que el área ordinaria se va a sujetar a esta. Partiendo también de que el derecho constitucional involucra 5 áreas neurálgicas y estratégicas, estas van a ser el área penal, el área administrativa, el área internacional, el área procesal y el área de fundamentación de filosofía jurídica. ¿Por qué el área penal? Porque el área penal va a involucrar el corazón de cómo vamos a sentenciar, cómo vamos a castigar, cómo vamos a usar el jus puniendi dentro de un Estado. Eso quiere decir que el poder castigador que utiliza el Estado va a tener límites constitucionales. El derecho penal no es autónomo, sino está sujeto a estos parámetros y estándares constitucionales. Basta con ver que en el caso de la Constitución boliviana, la sanción máxima son 30 años sin derecho a indulto. Por ende, cualquier intento de modificación de este tipo de sanción debe pasar por una reforma constitucional, ¿no? Entonces vamos a entender esa interacción directa. También porque las acciones tutelares van a involucrar un carácter de vinculación con el ámbito penal, especialmente la acción de libertad. Segundo, ¿por qué el derecho administrativo? El derecho administrativo va a ser la principal fuente de actividad del Estado boliviano. Todo Estado produce derecho administrativo, se justifica a través del derecho administrativo y los distintos actos de gobierno que ocupan la interacción entre los ciudadanos administrados y el poder público. Entonces, este derecho administrativo es un área estratégica dentro de lo que significa el estudio del derecho constitucional. El derecho procesal. Todos los procesos que existan en derecho van a tener razón de ser a partir del proceso constitucional. Tanto porque el proceso constitucional va a poder tener alguna interacción con los demás procesos por las reglas de jerarquía normativa o porque los demás procesos legales van a requerir de un amparo constitucional cuando se agoten sus instancias. Por ende, si soy procesalista penal, civil, familiar, voy a necesitar el razonamiento constitucional procesal para poder llegar a la máxima instancia de justicia. También porque las reglas del proceso, si bien van a obedecer la naturaleza de cada área de conocimiento jurídico, van a tener esa mirada de principio constitucional para hacer valer estos mandatos superiores. Respecto al derecho internacional, el derecho internacional va a tener cabida en la explicación cotidiana de la abogacía y del mundo litigante porque el derecho constitucional abre esa puerta, específicamente en la versión interpretativa a favor de los ciudadanos en torno al tratado y convenio que se vaya a utilizar. Esto es el principio de favorabilidad y preferencia establecido en el 256 de la Constitución.
no solo porque el 410 de la Constitución establece a los tratados en la jerarquía normativa, sino porque este 256 va a decir que debemos tomar en cuenta los tratados y convenios en materia de derechos humanos. En la función interpretativa y aplicativa de los derechos, la Constitución también señala en el artículo 13, parágrafo cuarto, que esto deba suceder de esta forma. Entonces, la puerta de entrada al mundo internacional va a ser el derecho constitucional. De ahí que podemos citar a un autor como el profesor Néstor Pedro Sagüez, que establece que vivimos en un tiempo de constituciones convencionalizadas. ¿Qué quiere decir? Que las constituciones no son nichos separados de la realidad internacional y por ende son sistemas ensamblados de derecho. Los razonamientos de los abogados en los distintos estados, por ende el boliviano, deben ajustarse a este tipo de criterios para poder ser validados y existentes en lo jurídico. Por último, el ámbito de la filosofía del derecho o la filosofía jurídica. Todo razonamiento que se da en un litigio que involucra lo constitucional debe estar fundamentado y debe estar argumentado. La primera parte, la fundamentación, debe ser encargada a los abogados, abogadas en el mundo litigante. En cambio, la motivación debe estar encargada a quien es la autoridad jurisdiccional, juez o jueza. Si entendemos esto así, uno de los principios de la parte procesal constitucional estará vinculada a la motivación. Y tanto motivación como fundamentación, ambas se refieren al mundo de la lógica y la filosofía, que es la fundamentación en pensamiento del ámbito de lo jurídico. Por último, es menester mencionar el papel que juegan los principios dentro del derecho constitucional. Esto es hacer notar que en las otras áreas del derecho se va a utilizar con mucha más frecuencia las reglas como normas jurídicas que los principios, puesto que los principios son un tipo de norma flexible, de carácter abierto, interpretable y que están sujetas para reorientar la aplicación del derecho en todo sistema jurídico. Entonces, el derecho constitucional va a tener una configuración normativa distinta al resto de los otros derechos. Y en esta configuración distinta va a estar tal vez su acierto, su alcance superior, pero a la vez uno de los talones de Aquiles al momento de ejecutarlo y al momento de aplicarlo. ¿Cómo vamos a entender los principios constitucionales? Hay que hacer notar que no es lo mismo los principios constitucionalizados, es decir, los principios que están reconocidos dentro de la Constitución porque así lo determinó el asambleísta constituyente. Esto es los principios del artículo 8, parágrafo primero, los principios del artículo 178 o los principios del artículo 270. Esos son constitucionalizados. Diferente a los principios que son doctrinarios y que parten y tienen su justificación en la forma en la que se ha evolucionado la justificación de lo que dice la Constitución. Por ejemplo, el principio de limitación, cuando el Estado nos limita nuestro derecho de propiedad porque hay un interés o razones de justificación pública. Esto lo tenemos en el artículo 56 de nuestra norma fundamental, ¿no? O el famoso principio de supremacía, principio que habla de una jerarquización, que habla de un orden de rigidez al cual nosotros debemos justificar el uso de las normas que nuestro sistema jurídico reconoce. Frente a esto, citamos dos: principio de limitación, principio de supremacía. Pero no son los únicos, porque como van a ver en las clases y como van a poder en las lecturas correspondientes, también existe el principio de control, existe el principio de funcionalidad, el principio de estabilidad y el principio de efectividad normativa. Estos principios, en suma, son principios de la doctrina constitucional, que son tan importantes como los determinados en la Constitución, porque aunque cambiemos los principios de la Constitución, los principios doctrinarios siempre van a estar presentes. No se los puede eludir de la redacción normativa. ¿No? En clase vamos a poder ver con mayor prestancia cada uno de ellos. Siguiendo con algunos conceptos básicos, es importante señalar que para el derecho constitucional el estudio del Estado debe ser una prioridad y es una realidad que se debe explorar continuamente. En este sentido, nosotros vamos a encontrar el concepto de Estado diferente al concepto de nación, siendo el Estado la institución
y siendo la nación el contenido poblacional, el contenido de personas que involucra a toda la realidad del Estado. Ahora bien, el Estado y su naturaleza. El modelo de Estado que tiene Bolivia está diseñado en el artículo 1 y no es tan simple como el nombre que lleva, es decir, al denominarse plurinacional, no se ha hecho una derivación interpretativa directa de la Constitución, sino que se ha extraído esa denominación de un decreto supremo, el 048, que se emitió en marzo del 2009, un mes y medio aproximadamente, después de que se promulga la Constitución vigente. Entonces, el Estado responde a un metaconcepto, esto es la denominación Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, y la nación responde al artículo 3 cuando se dice que la nación boliviana está formada por las y los bolivianos y que juntos conformarían el pueblo, categoría que es en términos jurídico-constitucionales la siguiente definición, es decir, las personas que ejercen derechos y que cumplen deberes en una realidad estatal. Entonces, ese concepto de nación, en el caso boliviano y en el artículo 3, tiene un elemento muy identificativo, el cual tiene una fragmentación social, porque en ese artículo se menciona también a los afrobolivianos, a los interculturales, a las naciones y pueblos indígenas, como si no fueran de la realidad de los bolivianos, es decir, el elemento boliviano está separado de esos otros cuerpos identificativos. Esto no ha permitido una claridad en la comprensión de nación o naciones y lo que ha hecho es empoderar con excesiva disparidad a los pueblos indígenas sobre lo que se considera una ciudadanía llana. Eso es un tema de reflexión y debate para el derecho constitucional. Respecto al término de gobierno, el gobierno está determinado en el caso constitucional boliviano en el artículo 11. Este gobierno tiene una base republicana, porque no olvidemos que la república creada como forma de gobierno y como forma estatal por los romanos ha establecido que es la forma de administrar los destinos de las personas a través de instituciones y a través de normas jurídicas, a través de leyes. Esto quiere decir que el gobierno en Bolivia de base republicana no se contradice con la palabra Estado, con el criterio conceptual Estado, porque tranquilamente el Estado es una forma de república y el Estado es una denominación más dentro de las clasificaciones que existen de los estados. Ahora bien, ¿qué es el gobierno y cómo está configurado en este artículo 11? ¿No? El gobierno es la cara representativa, administrativa de lo que significa la dirección de ese Estado. Entonces, en la Constitución boliviana, el gobierno está reconocido con tres características. Primera característica, el gobierno es elegido, es administrado a través y de la manera directa y participativa. Segunda característica, el gobierno tiene una forma representativa. Y tercera característica, el gobierno tiene una forma comunitaria. Este último elemento para el gobierno hace énfasis en ese empoderamiento, decíamos hace rato, de las naciones y pueblos indígenas que van a tener un reconocimiento de su forma de elegir a sus autoridades. Esto hace a que exista una forma de democracia paralela a la tradicional occidental que conocíamos y que conocemos en el orbe, ¿no? Ahora bien, este gobierno tiene una compensación muy fuerte entre lo representativo y lo participativo directo, porque lo representativo es lo tradicional, ¿no? Somos representados por concejales, por asambleístas, diputados, senadores, por presidente, por alcaldes, gobernadores, muy bien. Pero por el otro lado también tenemos la posibilidad de presentar proyectos de ley, de plantear y asistir a cabildos o asambleas, de establecer una consulta previa, un referéndum, un revocatorio, cada uno de ellos delimitados y prescritos en la ley 026 del régimen electoral,
que nos permite diseñar toda esa participación democrática, es decir, el gobierno se ejerce desde la activación ciudadana y no desde la institucionalidad pasiva y determinante vertical. Ese elemento constitucional boliviano hay que trabajarlo, hay que definirlo y hay que saberlo proyectar. Otro de los conceptos que nos acompaña en este sentido también es el concepto de autonomía. La autonomía se encuentra en la Constitución boliviana en el artículo 272, pero no como una definición llana, sino como una completa definición derivada de lo que va a decir que la autonomía es e implica la elección directa de autoridades, la administración de recursos económico-financieros y el ejercicio facultativo. ¿Cuántas son estas facultades? Facultad legislativa, facultad reglamentaria, facultad fiscalizadora y facultad ejecutiva. Teniendo esos elementos de autonomía, no se puede afirmar que Bolivia sea un estado autonómico, sino leyendo ese 272 en concordancia con el artículo 1 y en concordancia con el artículo 5 y 6 de la Ley Marco de Autonomía 031, vamos a decir que Bolivia es un estado con autonomías, es decir, es un atributo dentro de lo que significa la identificación estatal. Y ese atributo tiene una disparidad de comprensión, porque mientras la Constitución te dice que consiste en esos tres elementos antes descritos, la Ley Marco de Autonomías te va a establecer que en realidad va a ser una cualidad gubernativa, cualidad de gobierno que se va a adquirir por los procedimientos establecidos en esa ley y conforme a la Constitución. Entonces, en este primer criterio de conceptos básicos, la naturaleza del Estado es multiforme. La naturaleza del Estado no obedece a los cánones tradicionales, a las clasificaciones tradicionales de lo que podría comprenderse por un Estado republicano tradicional. Sin embargo, a pesar de esas categorías innovadoras, a decir del profesor argentino Gargarella, no ha terminado de innovar en lo que es la parte orgánica. Seguimos en esa concepción decimonónica del siglo XIX de poder explicar la realidad del Estado a través de los clásicos órganos o poderes, de los cuales vamos a hablar a continuación. En el caso de la estructura estatal, nosotros encontramos el artículo 12 de la Constitución, principalmente el parágrafo primero y el parágrafo tercero. En este artículo 12, nosotros vamos a poder identificar ese clásico principio de la Ilustración denominado separación de poderes, ¿no? Que el barón de Montesquieu nos ha heredado para todas las tradiciones estatales contemporáneas. Sin embargo, el constituyente boliviano ha decidido elegir la idea de órganos obedeciendo a la siguiente explicación. ¿Por qué órganos y no poderes? Porque no son lo mismo. Porque el único poder que se reconoce en Bolivia es el poder soberano del pueblo, que para administrar su destino se organiza en esta forma viva llamada órganos. Entonces, cuatro son los órganos en el caso boliviano, pero el poder le corresponde al pueblo. La literalidad de esos artículos que acabo de mencionar, el artículo 12, parágrafo primero y parágrafo tercero, hace que entendamos una diferente concepción de la estructura estatal. Sí tenemos cuatro órganos y se los debe llamar órganos porque deben responder al servicio y al favorecimiento de los intereses de los ciudadanos que son el soberano en sí mismo, que son el pueblo. Esa es la estructura estatal que determina nuestra Constitución. Como corolario y complemento a esto, el concepto de democracia y soberanía también son inherentes a la comprensión del derecho constitucional más básico. En este sentido, vamos a tener que la democracia no se va a concebir como un gobierno del pueblo simplemente, ¿no? La democracia en Bolivia involucra esos elementos característicos que señala el 11, es decir, la democracia es directa y participativa, es representativa y es comunitaria. Y además, en la ley 018 y las normas electorales correspondientes, se va a identificar el concepto de democracia intercultural para decir que esta democracia intercultural es la complementariedad
el complemento existente entre las tres características antes señaladas. La existencia paralela, simultánea y eficiente de los tres hace que la democracia intercultural como proyección del Estado plurinacional exista. Entonces, en esa tipología democrática, no es una mejor que la otra, sino el funcionamiento simultáneo de las tres hace que sea propio para este propósito constituyente. No menos importante en este último describir de conceptos básicos constitucionales, tenemos los criterios de derechos, deberes y garantías. Vamos a entender que los derechos son reconocimiento del Estado y de los ciudadanos a nuestra dignidad de personas. Ese reconocimiento viene por parte de la institución y por parte de nuestros iguales. Ese reconocimiento permite desarrollar nuestras actividades, permite plantearnos la posibilidad de reclamarlos, de ejercerlos, de conocerlos y de proyectarlos, pero también permite que se active en la vía procesal el ejercicio de garantías. Aquí el concepto de derechos con garantías van plenos, van completos, porque las garantías van a ser esas formas, esos mecanismos para hacer valer los derechos. Dentro del concepto de garantía está la posibilidad procesal, el procedimiento añadido en la norma constitucional, en la norma adjetiva constitucional, para poder hacer valer el o los derechos que se puedan conculcar o que se puedan vulnerar para los ciudadanos. Entonces, tanto el reconocimiento de los derechos como la activación procesal que deviene de las garantías es importante de señalar. Para efectos de comprensión, los derechos están empezados a describir en el artículo 13 y siguientes en la Constitución boliviana, siendo que el 13 conlleva las principales características que estos derechos deben tener, es decir, la inviolabilidad, la universalidad, la indivisibilidad y sobre todo, dos muy importantes, la característica de la progresividad y la característica de poderlos reclamar, no solamente en ese criterio de existen en una sola manera, ¿no? Sino existen entre sí, la interdependencia. Entonces, estos dos últimos, progresividad e interdependencia, hacen de los derechos una fórmula de expansión desde su reconocimiento constitucional hacia su ejercicio pleno en nuestras actividades diarias. Ahora bien, ¿qué son entonces los deberes si es que los derechos y las garantías están medianamente explicados? Los deberes van a ser un ejercicio de responsabilidad, van a ser un cumplimiento de nuestra existencia ciudadana con el Estado. Y en este sentido, los deberes siempre van a contemplar una cantidad menor que derechos por la razón de que los derechos protegen nuestra existencia social en el Estado y son la razón de ser de que vivamos en comunidad humana. Estos deberes en la Constitución boliviana se hallan consignados en el artículo 108, siendo el principal el numeral 1, aquel que dice que es deber de todo boliviano o boliviana hacer cumplir, conocer y promover la Constitución y las leyes. Este principal deber, que es como un culmen de todo lo que deberíamos lograr todos los días, pues es una tarea titánica, porque hacer cumplir, conocer, promover la Constitución y las leyes no es una tarea de simplemente saber que existan, sino trabajar en ello. Respecto a las garantías, estas se encuentran señaladas a partir del artículo 109 y se vinculan con distintas formas procesales. Después de estos conceptos básicos, entonces, hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué sería entonces una constitución y por qué se denomina ley de ley? Una constitución no es una norma jurídica cualquiera. Una constitución no es un libro, si bien podría entenderse como tal, debido a que puede uno extraer información, conocimientos y desarrollo pedagógico casi inagotable. No es una forma de cumplir con requisitos para que la ciudadanía tenga regulación básica o los estados existan. Una constitución es una realidad jurídico-política.
Una constitución es una necesidad de proyección legal y construcción política de la realidad. Una constitución es el instrumento de limitación para el ejercicio del poder que nosotros los ciudadanos tenemos. Y una constitución va a terminar siendo el eje ordenador de la realidad que constriña al Estado. Va a ser ese eje ordenador que va a reconocer los derechos, que va a establecer límites al poder y que va a trazar el norte hacia donde se dirige esa realidad jurídica. La denominación de ley de leyes viene a propósito de la supremacía, a propósito de la jerarquía, a propósito de la relevancia que tiene en el contexto normativo, ¿no? No es una ley común, es una ley prioritaria, es una ley brújula que termina de establecer hasta dónde va a llegar tu aplicación jurídica. Por eso es que no solo se le denomina como ley de leyes, sino norma fundamental, piedra legal fundamental, texto constitucional prioritario, tal vez una observación sobre el término Carta Magna, que tal vez a alguno de ustedes se le viene a la cabeza. Hay que hacer una precisión ahí porque al ser un origen histórico el de la Carta Magna, Juan Sin Tierra, 1215, pertenece más a la historia y evolución del constitucionalismo mundial anclado en lo que es la historia de Gran Bretaña y no tanto a un concepto sinonímico, a un concepto igualitario de lo que es constitución, por las características de los estados modernos, claro está. Sin embargo, haciendo la aclaración de decir, en un sentido histórico también se podría denominar Carta Magna. La denominación de ley de leyes, la prioridad en nuestra interpretación hacen del área constitucional y hacen de la Constitución algo por demás grande, algo por demás prioritario de conocer. Un vistazo breve a la Constitución vigente que usamos en el Estado boliviano es conocerlo en sus partes, conocerla en sus partes y diferenciarla de otras constituciones que nosotros hemos construido a lo largo de nuestra historia estatal. La Constitución boliviana tiene 5 partes. La vigente. La anterior constitución tenía 4 partes, pero la cantidad de partes que tiene una constitución no hacen a la relevancia, importancia, superioridad o inferioridad aplicativa entre ellas, sino hace a la posibilidad de agrupar temáticas, a la posibilidad de ordenar las determinaciones jurídicas que se contienen. En el caso de la vigente constitución, la Constitución en su primera parte va a tener las bases fundamentales del Estado y ahí se va a encontrar aquello que en la tradición teórica se llama parte dogmática, la que no se discute, la que no se cuestiona, y la segunda parte va a contemplar la organización del Estado, la que se denominaría parte orgánica en la tradición teórica constitucional, y esta va a empezar a trazar esos alcances atributivos de las instituciones que se han creado a partir del constituyente. En la tercera parte vamos a tener la organización territorial del Estado, que sería el corazón atributivo autonómico que señalábamos hace un momento, y en ese modo de proyectar la autonomía está hablándonos de competencias en los distintos niveles de gobierno, ¿no? En la cuarta parte constitucional, nosotros encontramos a las determinaciones económicas, lo que se llama también como constitución económica, porque nosotros encontramos las formas, las políticas estatales que hacen a la economía, los alcances de esta y las áreas estratégicas, más los recursos que se protegen en la lógica estatal boliviana. Por último, no menos relevante, la quinta parte conlleva la primacía, la reforma y la jerarquía constitucional, que conlleva los últimos 2 artículos de la Constitución, el 410 y el 411. Entendiendo estas 5 partes que tiene la Constitución, no es menos relevante afirmar que estas partes no van a ser em, oponibles entre sí, sino son complementarias o deben entenderse como complementarias.
¿Por qué estoy haciendo esta afirmación? Porque cuando uno interpreta, por ejemplo, el 306, parágrafo segundo, y la economía plural, entonces no estoy hablando solo de la Constitución económica, sino también de derechos económicos que se ejercen vinculándolo con la parte dogmática. O si estoy reconociendo el tema de las competencias en el artículo 297 y el catálogo competencial 298 y siguientes, voy a reconocer que varias de esas competencias se hallan vinculadas a la parte dogmática por el ejercicio de los derechos. Conclusión de todo esto es que la Constitución boliviana es una oportunidad de aprendizaje, es un ejercicio continuo de lo que significa ser abogado, en el caso nuestro boliviano, y sobre todo un desafío de comprensión. Espero haberlos motivado en poder comprender un poco más algunos criterios, algunas precisiones y siempre dispuesto a absolver cualquier duda que ustedes tengan. Muchas gracias.